oculto casi totalmente bajo las aguas del Océano Pacífico, el mundo ha tardado en tener constancia de Cealandia, el que según un grupo de investigadores es un nuevo continente a sumar a las listas de los ya existentes. El nombre Cealandia surgió por primera vez en el año 1995 para nombrar a la cadena de islas de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, archipiélago situado en la Melanesia, que a nivel político tiene el estatus de colectividad sui generis dependiente aún de Francia. Se creía que era una cadena de islas que quedó al sumergirse un trozo de placa que se habría separado de Australia hace unos 80 millones de años, pero parece que las aguas nos habían escondido la realidad. Este sería el continente. Perdonad que no sé qué estoy diciendo aquí. Ok. Este sería la zona ocupada por Nueva Zelanda aquí en el medio, que sería la zona emergida, y lo que veis en amarillo sería en este caso Cealandia, el resto del continente bajo las aguas. Según el nuevo estudio, Cealandia tiene categoría de continente, es decir, plataforma continental o corteza continental y no oceánica, o oceánica en una parte sola. La idea ya venía flotando en el ámbito científico desde hace más de 10 años, pero no se habían hallado evidencias geológicas hasta el día de hoy, y tras valerse pues de muestras de rocas y sobre todo nuevos mapas de elevación y gravedad basados en imágenes de satélite, de las que antes pues no disponíamos, un grupo internacional de geólogos concluye que Cealandia no son islas separadas como todos pensábamos, sino una masa unificada. Vale, si la elevación de la superficie sólida de la Tierra, esto nos lo dicen el grupo de geólogos, hubiese sido mapeada de la misma manera que Marte y Venus, que estos dos planetas carecen de océanos líquidos opacos, Cealandia habría sido identificada como uno de los continentes de la Tierra hace muchísimo tiempo. Esto es lo que nos dicen, en este caso, pues los investigadores. Vamos a ver. Ok. Muy buenas noches. Voy a saludaros ahora, esperemos que sí que se me ve. Okay. Vale, Patricia, ok. Gracias, me alegro que se me escuche. Disculpad, bueno, normalmente estuve ahí con las pruebas y al final la conexión no me permite hacer el programa con el otro programa, pero bueno, voy a hacer igual el Hangouts. No puedo compartir mi pantalla con las fotos, pero pues nada, os iré saludando para leer el chat de vez en cuando, y el resto pues lo trataré de ir explicando pues a medida que os voy poniendo fotos que quiero compartir bastantes con vosotros pues el día de hoy. Nada, muchísimas gracias a todos los que estáis ahora aquí en directo. Es el primer directo en este canal, al otro lado del espejo. Por lo tanto, pues bueno, entiendo que vamos a ser poquitos los de siempre, pero ya sabéis que del tema del que voy a hablar me fascina, me encanta, y quiero hacer un programa, pues una charla relajada en la que os voy a aportar bastantes datos. Hola Ana, Jesús, Patricia, Natalia, Nestanzgo, pues todos un placer que estéis por aquí. Si se va sumando alguno más, estoy yo solo, por lo tanto, pues no sé si os podré hacer caso constantemente en el chat, pero bueno, ya sé que es un chat sano y que os lo agradezco mucho. Bien. Voy a empezar comentando un poquito la noticia esta de Cealandia, es decir, el planteamiento del programa y de los siguientes directos que voy a hacer con este tema, y de la forma en la que lo quiero hacer, porque es una forma relajada en la que quiero aportar pues de datos realistas y no liarme con temas sagrados o más paranormales de lo que ya son en sí ahora mismo. Bien, en principio, la noticia de Cealandia, pues nada, para los que no sois o no somos
lo que sea amantes de esto que le llamamos misterio, no tendría más sentido o más razón de ser que un tema pues geológico, un gran descubrimiento, y un descubrimiento pues que abre las puertas a otros muchos estudios y poco más, ¿no? Pero en este caso para nosotros y para mí pues hay básicamente tengo dos motivos. El primero, el tema científico, ¿no? Que hasta hoy en día la ciencia oficial, a través de la teoría y la tectónica de placas, en la que yo por supuesto creo, otros no, pero yo sí, rechazaba de plano la existencia de continentes hundidos, de que no podía ser posible porque la tectónica indicaba el movimiento de tierras, pero que no podían desaparecer, más que hundirse. Perdonad, desaparecer esos continentes por mucha o creación que haya, ya que normalmente esto son pues o entre propias placas oceánicas o entre oceánica y continental, pero siempre hundiéndose la oceánica por el menor espesor de la roca, sobre todo basalto, que tienen las cortezas, ¿vale? Y yo siempre mantuve, ya sabéis que ya tengo algún vídeo en este aspecto, pero bueno, que es Atlántida, que estas tierras, más que una masa enorme de continentes, pues podría ser una masa enorme de islas o algo con muchos canales para todo esto, que era algún cataclismo, el que todos conocemos, el famoso diluvio, que a saber ya cuántos hubo, pues podía acabar hundiendo todo esto. Bien, esto nos dice que la ciencia, que sí, supongo que llevará un buen camino en todos estos estudios geológicos, porque las pruebas están ahí, ¿no? Y les dan. No tiene tan claro la diferenciación entre corteza oceánica, corteza continental, o quizá también poco el límite de esta corteza continental cuando llega a la oceánica en las diversas placas que son mixtas, ¿vale? Bueno, tenemos varias placas, después pondré ahí alguna imagen, pero bueno, lo que está claro es que no es tan fácil y con este descubrimiento, esa teoría de que era imposible, de que la tectónica de placas imposibilitaba la aparición de otros continentes, pues parece ser que está rechazada y la noticia ahí está y el estudio parece serio y lo tenéis ahí, nada, solo tenéis que poner la noticia y buscar un poco más, que está bastante de moda. Y en segundo lugar, ¿no?, que es más el motivo, lógicamente, de este programa, está el tema de los continentes perdidos, de la civilización perdida, ¿no?, de lo que algunos conocéis como la Atlántida, ¿no?, o como el antiguo continente de Saturno, que ya lo explicaré el día que me toca hablar de ella, y sobre todo, pues también en mi caso, el tema de Mu, ¿no?, del que siempre se me tacha de fantasioso y bueno, en una parte pues pueden tener razón, pero hay en otra que no. Hay lemurias, hay tal, pero bueno, no es ni es lo que vengo a hablar hoy, ni creo que sea lo más adecuado. Es decir, voy a tratar de hacer unos programas, este va a ser exclusivo, pues hablando de esa civilización de Mu. Voy a tratar de localizarla en el Pacífico, pero también os voy a hablar, y no quiero rechazar ninguna de las otras ideas, que la localizan pues tanto en Sudamérica como en otras en Mesoamérica. Cada uno tiene sus datos y la verdad que son muy buenos. Y en otro programa hablaré de la Atlántida y en uno tercero hablaré de la destrucción, a mi entender, de todo esto y de los datos que disponemos de esa primera civilización post-diluvio. Por lo tanto, dos cosas, ¿no? No voy a tratar, por lo menos en estos dos primeros programas, en el tercero, lógicamente, como ya es de eso, tengo que hablar un poquito más, de temas más complicados de lo que ya por sí es esto. Es decir, me voy a olvidar de temas bíblicos, de temas sagrados, ¿vale?, de temas de mitología, para centrarme un poquito en la realidad. Y la segunda parte, y quiero empezar diciendo, al que le guste todos estos temas, que le recomiendo que todas las publicaciones que incluyan el nombre de Lemuria y no de Mu u otras más serias, ¿no?, sobre todo las sudamericanas, que en mi opinión es totalmente falso y desprestigian el tema. Lemuria no es el continente de Mu. Lemuria es una idea ficticia que salió creo que es el año 1864-65, por unos investigadores franceses, ¿vale?, para explicar el tema de los lemures, de por qué había lemures, tanto en Madagascar como en la India, ¿vale? Y se crearon un continente ficticio que misteriosamente coincide allí en el Índico con una subplaca. Y además tenemos las leyendas indias, que iré hablando más adelante, que me está costando conseguir toda la información que quisiera.
del continente de Rutas, también localizado en el Índico. Por tanto, como no les cuadró a todo este mundo del misterio, no le cuadró el tema de Lemuria en el Índico porque no tenía ninguna prueba, lo desplazaron hacia el Pacífico y, por lo tanto, Lemuria como continente de Mu es una teoría inválida y tampoco quiero entrar ni negar nada relacionado con el tema de Agartha, la Tierra Hueca y esa civilización lemuriana, ¿vale? Que hablaré si puedo más adelante o si encuentro a alguien experto en eso, pero no quiero negarla. Pero físicamente, Lemuria, las publicaciones que hay, es una farsa si no hablan directamente del continente de Mu. Y en segundo lugar, pues lo que os dije, con los pies en la tierra, y además me parece muy extraño, porque el tema de Mu lo empiezo, ¿vale? Ya sé que a muchos les gusta mucho más el tema de la Atlántida, pero del tema de Mu considero que hay muchísimos datos, algunos exagerados, pero es que tenemos muchísimos restos reales, que eso al final es lo importante. Para conocer una cultura o buscar un pueblo de la antigüedad, tenemos que buscar restos, si quedan, si es posible, y relacionarlo pues con costumbres, con la cultura, con el idioma y con muchas otras cosas. Y a mí todo eso me cuadra mucho en América, en el Pacífico, en Asia, y me parece además alucinante que no se le haga caso, y mucho más a veces por los expertos del misterio de la Atlántida, que se dedican a menospreciar de todo el continente de Mu y toda esta civilización de los nagas, de los mayas, de los nagacal, y dan datos de la Atlántida buscándola a veces perdida en África, buscándola perdida en el Mediterráneo, cuando puede haber algún resto de esa civilización, pero no puede ser, ¿no? La Atlántida en el Atlántico y Mu en el Pacífico o U en Sudamérica, ¿vale? Que también hay alguna teoría relacionándola en Centroamérica muy bonita, pero como os voy a indicar, probablemente sea errónea. Por lo tanto, ya os digo que no tengo prisa, ¿vale? Voy a hablar un buen rato para tratar de explicarme de buena manera y lo que sí os pido es eso, que dejemos hoy el superfriquismo a un lado, ¿vale? No vamos a hablar de rectilíneos ni reptilianos como le llaman en este programa, pero bueno, que me veo obligado y que sé que hay muchos datos, pero quiero que os imaginéis, como le dije a los amigos que me ayudaron con la prueba, quiero que os imaginéis una cultura en la antigüedad, hace cientos de miles o millones de años, ¿vale? Que sean gigantes o no gigantes, lo de menos, hablado, como si son como nosotros, que de alguna manera evolucionaron, consiguieron caminar y dominar todo el planeta, circunnavegarlo, y que debido a ese diluvio o cataclismo que conocemos todos, que desapareciera, ¿vale? Y que después de ese diluvio nos llegaran unos remanentes a diferentes lugares del mundo, del cual pues nacieron las leyendas debido a nuestro desconocimiento como civilización que empezaba, ¿no? Y que desconocía prácticamente todo, que nacieron pues esas leyendas, incluso de los dioses, hacedores, de los magos, de la magia, porque lógicamente si tú mañana a un chimpancé adquiere una inteligencia para poder hablar contigo y le enseñas todo lo que sabes, eres Dios, un mago y todo lo que quieras. Vale, por lo tanto os pido que bajemos los pies al suelo en este caso y que, bueno, para mí es un programa serio y después ya cada uno juzgue. Que conste que, bueno, prácticamente todo lo que voy a decir, como siempre, es negado por la parte oficial, pero lo que sí no me pueden negar, como sí pueden a veces negar en el tema de la Atlántida, ¿no? Porque como nadie puede demostrar nada, aquí en este caso a mí no me pueden negar las pruebas, no me pueden negar las pruebas que si bien no me confirman esa existencia, que prácticamente no hablaré de Mu en sí mismo, pero lo que lo rodea, no me pueden negar lo que existe aquí en el Pacífico. Por lo tanto, como dice aquí Rosa, hoy religiones aparte, extraterrestres aparte, arcontes aparte, y vamos a hablar un poquito de esa civilización perdida en la que creo firmemente, aunque no soy, ni tengo las pruebas, ni tengo nada, ni soy un auténtico experto en nada, y voy a hablar un poquito pues de eso, del continente de Mu, que para mí es el jardín del Edén, es el origen de todo, es el origen del humano, de la tierra madre. No hablo del humano de África, que no estoy negando eso, ¿vale? Pero sí de la humanidad, de la tierra madre, del lenguaje original del maya y de los mayas, ¿vale? Porque para mí la civilización de Mu es la civilización maya, como así nos indican
muchos de los textos. No sé si la malla actual o la malla anterior, pero nos lo indican bastante bien. Vale, por lo tanto, voy a hablar un poco de las primeras referencias o las más conocidas que tenemos de Mu, que son estas tablillas encontradas en la India, en Naakal, las tablillas de Naakal, ¿vale? El Naakal sería el lenguaje original, que repudia a todo el mundo, pero os voy a demostrar cómo ya hace más de 2000 años se nombran estas cosas. Después, en segundo lugar, pues la existencia de Mu también se confirma para mí en la epopeya del Ramayana de Valmiki, es una obra clásica hindú, un espectáculo. De hecho la tengo en la habitación de al lado, pero no la traje. Después, si paro un segundo, la voy a buscar. Y bueno, os haré varios apuntes sobre esto, y hay otros apuntes sobre estas cosas en documentos, sobre todo en códices mexicanos, ¿vale? Como el manuscrito troano, que también repudian las traducciones, dicen que son falsas. Esto está en el Museo Británico, el códice cortesiano, también un códice maya, bueno, y pues entre otros tenemos el códice de Dresde, el códice de Madrid, que vergonzosamente le llamamos códice de Madrid, de Dresde, y otras historias a los códices mayas, alguno que gracias a Dios pues salvaron de las hordas, ¿no? Y después tenemos información sobre esto en el registro de Lhasa. Hoy hablaré por encima de eso, pero haré más adelante un vídeo porque es algo espectacular, y tenemos cientos de documentos que provienen de Egipto, incluso en el libro de los muertos, ¿vale? Ya se habla de esta civilización de Mu. Grecia, tampoco me pararé hoy mucho en esto, quizás sí más el día de la Atlántida, porque el alfabeto griego tiene muchísimas similitudes, y en otros programas hablaré directamente de palabras y de raíces, ¿vale? Pero aún no es una línea que acabará por completo, por lo tanto hoy hablaré más de similitudes, y en algún otro programa hablaré de las raíces que se repiten por todo el mundo, sobre todo provenientes de América, que se repiten o se dirigen a Asia, y también después se dirigen a Egipto, ¿vale? Y voy a dar muchos datos de las ruinas, o algunos datos de las ruinas en las islas del Pacífico, ¿vale? En las islas de los mares del sur, que se relacionan pues con el continente de Mu, que es la tierra natal del hombre, ¿vale? La tierra que después conquistó el mundo y que fundó la India, y que de la India se pasó a Egipto, ¿vale? La tierra de los faraones. Eso es lo que os voy a hablar un poquito hoy. Reviso un segundo el chat y empiezo con las imágenes, ¿vale? Para que veáis un poco. Bianca Paloma, no entiendo, esto es un continente bueno, nuevo sería la Atlántida. El continente nuevo no es, porque si está ahí desde siempre, ¿vale? Pero después en alguna de las fotos os voy a explicar los límites, ¿vale? Tonga, Fiji, Ponape y todo esto. El tema es que, bueno, me adelanto, pero son quizá continentes, sacando el de Zealandia, que tendría las cordilleras que son ahora mismo Nueva Zelanda. El resto estamos hablando de continentes prácticamente lisos, sin montañas, y eso indica unas antigüedades exageradas, que sacaré en un programa más adelante cuando hable de William Niven, ¿vale? De unas excavaciones en México y un montón. Sería Mu, bueno, sería algo pegado a Mu o una parte de ese Mu. Quizá una parte de esos tres grandes masas de tierra que componían Mu, pero yo lo veo un poquito más aparte, lo veo fuera de Mu. El tema es que a saber cómo va, o si ahí, aparte de Nueva Zelanda, hubo algo más, ¿vale? De este no hay tantas ruinas, pero de todo lo que colinda, y sobre todo de la idea de que pudiese aparecer, pues es lo que voy a decir. Tío Jesse, bueno, andaba liado últimamente, yo también hace tiempo que no voy hablando, pero bueno, me comunicaré esta semana a ver si podemos ir haciendo alguna tertulia más. Estuve aprendiendo a utilizar el programa, perdí un tiempillo, pero bueno, cuando tenga mejor conexión saldrá. Por lo tanto, voy a compartir ahora mismo la pantalla, voy a empezar con algunas de las fotos, y después pues nada, seguimos. Si me hacéis alguna pregunta, os pido hoy, que estoy solo, que sea solo relacionado con el tema de Mu, ¿vale? Os lo pido de corazón, y trataré de ir leyéndola pues a medida que vaya pasando alguna foto, y parando un poco pues de comentarlas. Vamos a ver, comparto la aplicación de la galería, y aquí vamos.
Ok. Bueno, las primeras fotos que pongo y era para poner en el otro vídeo son las referentes al continente este de Nueva Zelanda. Cealandia le llaman, pero bueno, le pudieron haber llamado de cualquier manera, ¿vale? Sería pues la parte emergida, lo central, lo que soy Nueva Zelanda, las islas Caledonia y Palau y el resto sumergido. Estaría localizado aquí, ¿vale? Que realmente roza y choca. No es nada súper extraño, ¿vale? Están hablando de un continente Cealandia que puede tener una parte incluso continental y oceánica, pero esto no es ninguna fricada, ¿vale? No es una noticia exagerada, ni mucho menos, simplemente es un continente que fue apareciendo. Y aquí sería, bueno, yo dicen imagen de satélite, a mí me parece un dibujo, pero podríamos ir viendo los contornos y estos son toda esta serie de islas que tienen un montonazo de ruinas. Os voy a comentar también un hecho después de que circunnavegaban ya mares del sur y a saber lo que queda todo por descubrir por aquí, ¿vale, amigos? Esto queda muchos picos. Tenemos el tema de Hawái y el resto y aquí nos queda mucho por aclarar. Bien, y aquí lo veis. A esta foto, perdonad, a esta foto volveré después para explicaros también el tema de Tonga, pero esto sería lo que ocupa, ¿vale? Y cómo se delimita. Al norte estaríamos hablando de Vanuatu, de Fiji, de Tonga. Esto son las tierras salvajes, ¿vale? De las películas estas que iban los barcos y salían en las canoas a recibirlos, ¿vale? Y aquí nos encontramos con una serie de construcciones alucinantes que desde luego no se repiten en la misma manera ni en Nueva Zelanda ni en Australia, aunque sí se repite bastante de las ideas, sobre todo del origen de la creación humana y de los símbolos, ¿vale? De la serpiente emplumada. Aquí cuando hable de dioses o cuando hable de todo lo que veáis, hacedos siempre con la imagen de la serpiente emplumada, de Quetzalcóatl, Ucumaz, Viracocha, Kukulcán, como le queráis llamar, Guayaganda, ¿vale? Porque es siempre el mismo, hasta llegar a la India y Birmania. Después vienen los cambios posteriores. Y nada, esto era, bueno, una imagen con la que quería empezar, ¿vale? Para que veáis. La localización de la Atlántida, esto no es nada exacto, ¿vale? Ni quiero venderos cosas que a veces no sé. En mi vídeo de Iberia y la Atlántida creo que doy los datos muy buenos, pero bueno, no es, estos son unas fotos que voy encontrando que es bastante difícil encontrar. Y estaríamos situando la Atlántida en el Atlántico, otros las localizan aquí, y Lemuria, algunos le dan unos tamaños gigantescos, otros una forma, y bueno, después os explico qué significa a veces también en términos social todo esto. Y la Lemuria sería aquí, ¿vale? Que también vendría de la avenida y la deriva continental de la placa india, ¿no? Que no deja de separarse de aquí y al final pues el cuerno de Somalia también con el Barrier Reef se está rompiendo, igual que se rompió la India hace muchos años, Madagascar y también se rompió pues Nueva Zelanda en su momento y las placas todas, pues la arábica, todas las que están rotas. Y aquí tendríamos también placa de Nazca y aquí también es importante porque aquí, aparte de la isla de Pascua, tenemos menos porque sí es corteza oceánica y esto es más posible que no englobe continente permitido, sino islas, que esté un poquito más a vuestro oeste, al americano, bueno, al mismo oeste de todos. Bien, esto, vale, es el primer libro, esto es el libro de referencia, en principio de esto, con el que se conoce a la opinión pública, no es el primero, ni mucho más, ni lo considero el más importante, aunque sí da gusto leer su historia, aunque sinceramente el señor Chudward se desprende un poquito de racismo en el libro y bueno, pero sí os recomiendo la lectura. Os voy a recomendar, bueno, no muchos, pero unas cuantas lecturas con este continente y después trabajos más serios, si los queréis, o los iré poniendo. Este es el continente perdido de Mu, ¿vale? Esto es el origen del que nos llegó para conocer las tablillas de Naakan, ¿vale? La historia de estas tablillas, que no del caso, porque ya lo hay anterior, como os dije, sale a la luz en el año 1926, aunque este libro, para que tengáis la información veraz que quiso transmitirnos Chudward, tenéis que tener los dos libros, la del 26 y la del 31, porque los hizo él, pero pone información
distinta en algunos puntos, que es muy necesario, bueno, que es muy necesario que se una, ¿vale? Que, bueno, no sé por qué lo hizo, pero bueno, el tema será por editoriales. Este era un coronel ya retirado en ese momento del ejército británico, y tituló el libro, pues eso, El continente perdido de Mu. Este señor, ¿vale?, afirma que conoció en la India a un sumo sacerdote, son rishis o rishis, como se llama exactamente en indio, y bueno, que lo conoció en un templo, y este señor le dijo que poseía una misteriosa colección de tablillas de arcilla. Esto también lo subiré esta semana a este canal para repetir el trabajo, las tablillas de Nagacal, ¿vale?, que para que tengáis algún dato más o alguna imagen. Y bueno, que estas tablillas, que eran secretas, que estaban grabadas en una lengua que definió como Nagacal, posteriormente también es así la tribu, y que solamente 3 personas en todo el mundo conocían esta lengua, y que el señor este pues era uno de ellos. Chudwar conoce al Rishi en la India, pero los Nagacal estaban asentados en China, ¿vale? En el norte del Valle del Indo, en la misma región que veréis en mi vídeo cuando lo suba, o si queréis pasaros por el otro canal, en la que se encontraron unas momias hace 1500, de una antigüedad de 1500 años, una civilización que desapareció, que eran pelirrojos y que no tenía nada que ver con los rasgos chinos ni orientales, y que algunos se atrevieron a decir que eran los que fueron de Asia, de Europa-Asia, pero hay otros que creo que tienen unos datos espectaculares que pueden decir que ya provienen de aquí. Es decir, que el hombre blanco realmente se originó en el continente de Mu. Vale, este señor, que era un militar, un explorador y viajero, era un poco de todo. En aquella época todos sabemos que había mucho aventurero, que se agradece, porque hoy en día es imposible. Aquí tenéis la imagen de él, no conseguí alguna mejor, pero bueno, se hace una idea cómo es. Bueno, afirma que esta lengua, pues, que provenía de una civilización desaparecida hace más de 12.000 años, y que habitaba este continente del que hablamos, el continente perdido de Mu. Yo sé que el señor Churwar exagera unas cuantas cosas en el libro, pero la información básica está bastante bien, aunque no sea del todo correcta. Pero si solo leemos un libro, miramos a una persona, se desmonta fácil, pero cuando empezamos a mirar al resto y todos van diciendo más o menos lo mismo, es bastante curioso y creíble. Vale, nos dice que este continente estaría situado pues en el medio del Océano Pacífico, y formando pues esa especie, ese rombo que le llamo, pues, entre la isla de Pascua, la Polinesia, Hawái y también las costas surorientales de Asia, de alguna manera, aunque no llegaba al arcoísla de Japón. Vale, todo el tema de las ciudades y pirámides hundidas también lo voy a evitar el día de hoy, sacando algo que voy a tocar en Namadol, porque creo que con lo que tenemos visible nos va a ser suficiente. La verdad que creo que hay datos a la vista para no tener que sumergirnos, ¿vale? Bien. El coronel dice que las tablas estaban algunas grabadas en Mu y otras cuando esta civilización llegó a Birmania. Todos mantienen, incluso Valmiki, que diré luego, que el primer poblamiento de Asia por la civilización del mar, por la civilización del pueblo del mar, que se repite en todo el mundo, entraron por Birmania al resto del continente euroasiático. Y son los descendientes, lógicamente, pues, de esta civilización perdida. Y la información de las tablas, esto, bueno, es de lo que lógicamente va el libro de Churwar en parte, aunque creo que da más información de la que contienen las tablas. Nos abarca toda la historia de la Tierra, ¿vale? Relatos fascinantes y desconcertantes. La verdad que es algo curioso, pero son preciosos. Indica que esta civilización tendría muchos millones de años, que era muy anterior ya a la africana y al Atlante, aunque esto yo no lo afirmo, sino Churwar, ¿vale? Y que, sobre todo lo de la africana, y que floreció pues en una fecha muy poco precisa, que varía entre 50.000 y hace 20.000 años. Pero imaginaos, es decir, que una civilización de miles o de millones de años que llegó a... Nosotros tenemos muy pocos, ¿vale? Estaríamos hablando probablemente de una civilización muy avanzada. No hablo de metal y hierro, sino igual de otros conocimientos.
y que hace unos miles de años llegó a su florecimiento y que a cuenta de los cataclismos de siempre pues desapareció. Vale, cuentan que se hundió, que cuando se hundió además en el Océano Pacífico tenía más de 60 millones de personas. Churward nos habla de unos 64 millones y que el continente duró hasta hace aproximadamente unos 12.000 años. Y bueno, la verdad es que coincide con la inundación de la Atlántida y del fenómeno Younger Dryas y alguna otra cosa, pero bueno, ya sabemos que las fechas también las podemos calcular muchas veces a nuestro interés, y en cambio las eras geológicas, las eras de destrucción del planeta suelen ser más largas. No las catástrofes, que son inmediatas, sino la destrucción, creación de montañas, continentes y demás. Churward dice que la causa de la destrucción fueron los maremotos, terremotos, ¿vale? Una actividad volcánica feroz, y que esto acabaron pues por hundir el continente en el Pacífico, pero otros viajeros y exploradores de la época, como el del que os voy a hablar también, Augustus Le Plongeon, mantenían que la destrucción de Mu ya era por la acción de los mismos dioses que destruyeron la Atlántida debido a la indecencia humana, pero como veréis a continuación, ni quiero entrar hoy en eso, como os dije, ni tiene por qué ser de esta manera. Vale, esta sería una recreación, porque bueno, dicen que es real, pero eso es difícil de creer, del idioma de Naakal. Después pondré algunos ejemplos y en otros programas más adelante, como dije, os haré comparaciones y tal, porque es que es una coincidencia espectacular, ¿no? A veces en más de un 80%, con símbolos a miles y miles de kilómetros y en distintos continentes, y no tiene mucho sentido que nos digan que nadie tuvo, que todo es casualidad, ¿no? En la vida cada vez ya creemos menos en estas cosas. Esto sería en parte por símbolos y el idioma de Naakal. Pondré alguno más. Y el libro de Churward, vale, para el que lo quiera, lo podéis conseguir por ahí. Está lleno de símbolos como la esvástica, como la cruz y como otros que parecen ser originarios también de estas culturas anteriores. Que si bien imaginaos que aunque se lo inventara Churward, la base real la sacó de algún lado, y lo que se pudo inventar es juntar los datos, pero los datos de alguna manera ya estaban. Este señor es el que os dije, Augustus Le Plongeon. Es un señor, o Le Plongeon, o como se llame, porque es británico, murió en Estados Unidos, pero nació en Jersey, en Inglaterra, también más o menos de la misma edad de Churward, creo que en el 1825. Y murió pues nada, en 1908. Y la verdad que es muy interesante su estudio. Los libros son fascinantes. Vale, bueno, fue fotógrafo sobre todo, y claro, en una época que no había tantas comunicaciones, a través de la fotografía pues sí podías documentar muchísimas de las evidencias arqueológicas, ¿no? Sobre todo en medio de la selva y todo, y bueno, y era anticuario y arqueólogo, y sobre todo trabajó en el continente americano, ¿vale? En yacimientos precolombinos, estuvo unos 15 años, sobre todo en el Yucatán y después también en Sudamérica, pero sobre todo estudiando a la civilización maya, y es uno de los que mantiene pues también que son los Naakal y que es la cultura original. Vale, y sus escritos son los que más rechazan, son los que contienen pues la comunidad científica, los conservadores, rechazan todo, hasta el material fotográfico de las ruinas de él y de los glifos que nos mostró, lo rechazan y dicen que... Pero bueno, en cambio, yo no tengo duda que es una fuente inapreciable, y antes de que, sobre todo antes de que fueran dañados más dañados, y los pocos que nos fueron descubriendo que permitieron o que dejaron a salvo de las hordas cristianas, ¿no? que fueron a América. Le Plongeon escribe una historia en la que pues, él expone la hipótesis de que el antiguo Egipto, ¿vale?, es fundado por los mayas, pero no vayáis a pensar que habla de ir de los mayas desde México o desde América a Egipto por el Atlántico, sino al revés, por el otro lado, ¿vale? Aunque después, y esto lo hablaré en el programa de la Atlántida, parece que la población de ese Egipto, esos Senshunhor, esos primeros pobladores, ese Osiris, pudieron venir de dos lados, y así lo indican los ritos de muerte, ¿vale?, y de resurrección, cuando mueren, porque unos decían que emigraba a Oriente, otros a Occidente, por lo tanto pudieron llegar de los dos lados, y lo indica Dendera también. Y aquí hay un tema interesante en este señor, y no podemos tampoco dejarlo aparte, que era francmasón, ¿vale?, siempre metido
en las historias un poquito conspiranoias, un poquito de esoterismo, y se le relaciona también con Blavatsky, que es una de las encargadas, no ella, o sí ella, pero seguramente sus seguidores, de echar abajo un poquito todo esto con el cuento del Tíbet y alguna otra cosa más. El señor Le Plongeon traduce el código troano, ¿vale? Que os pido que lo busquéis en internet, está muy interesante, y en este también nos dice que existe el hundimiento, ¿vale? Que hay un relato del hundimiento del continente de Mu y que esto lo llevó a ser ignorado por la comunidad científica. Esto lo aplastó como científico, pasó de ser un auténtico genio a ser un pseudo, ¿no? Como pseudo Aristóteles en otras cosas, o pseudo lo que no les interese a los poderosos. Tiene un libro, bueno, tiene varios libros, pero tiene uno que es impresionante, que se llama Arqueología de los Misterios Sagrados. Bueno, en realidad se llama Arqueología de los Ritos Iniciáticos, los Misterios Sagrados entre los mayas y quichés hace 11.500 años, su relación con los misterios sagrados de Egipto, Caldea e India, y con la francmasonería en épocas anteriores al Templo de Salomón. Así se llama el libro y lo dice todo. Os aseguro que solo este título, buscadlo por internet y lo dice todo, ¿vale? Buscad Arqueología de los Misterios Sagrados. Aquí lo relaciona todo y da datos más que interesantes que se echaron abajo, pero en cambio hoy en día sabemos que muchos de ellos sí que son ciertos. Y tiene uno, sobre este tema especialmente, que es la reina Mo, con dos os, no Mu, sino Mo, y la Esfinge de Egipto, en el que dice que, bueno, en el que cuenta pues toda esta historia. Si os parece otro día yo os hablaré de este libro, de este cuenta la historia, pues eso, de la colonización o la fundación de Egipto por parte de esta gente. Y, bueno, yo creo que el Le Plongeon se sintió de alguna manera en la necesidad de recuperar estas bibliotecas que habíamos destruido pues, los europeos, los españoles y los ingleses y franceses sobre todo, y aprender pues, de su contenido, de la sabiduría de los filósofos antiguos, que se conserva hoy en día, pues gracias a Dios, en los brahmanes indios, pero esto es un claro reflejo de la sabiduría pues, que llegó allí, que llegó desde la India, después a Babilonia, a Egipto, ¿vale? Y en tiempos muy remotos, pues por parte de estos adeptos Naacal, estos adeptos maya, los exaltados, como se les conoce en la India, y que a partir pues, de la tierra de su nacimiento como misioneros de la religión y de la civilización, entraron a Birmania y desde allí pues, primero se hicieron conocer como los nagas o nagas y se establecieron en el Deccan, ¿vale? Una meseta en el centro-sur de Birmania, o del continente indio, perdona, y donde se llevó pues, la labor civilizadora de ahí a toda la tierra. Esto, que os suene como suene, es exactamente lo mismo que dicen todas las tribus americanas, y después los babilonios, o Sumer, Babilonia, hasta nuestros libros sagrados, ¿vale? Así que, de acuerdo a Le Plongeon, los Nacals pues, fueron los misioneros de la religión maya en general y de toda la civilización. ¿Ok? Voy a pasar a alguna foto. Mirad, aquí, en esta imagen que veis, ¿vale? Este es el señor, el Augustus Le Plongeon, y esta es la esfinge, perdonad, se llama Chak Moloch, ¿vale? Es una un tipo escultura, una escultura que encontró él en el Yucatán, y que analizándola pues se parece mucho a otras egipcias, ¿vale? Tiene unas similitudes bastante interesantes, pero bueno, esta foto no está muy allá, debería estar en otro formato. Y tiene una similitud. En cambio, si leéis la información dicen que podría haberla encontrado, que podría haber que no, pero bueno, el señor la tiene totalmente documentada y de alguna manera pasan de ella. Esta es una imagen del Códice Troano, si no me engaño, ¿vale? Que no le tengo aquí el nombre, de la que él va traduciendo todos estos símbolos, y bueno, veis, se ven similitudes exactas, ¿vale? Entre esto, Isla de Pascua, algunas de las islas del sur, no Australia en este caso, y sobre todo muchos de los idiomas de la época. Y este es el códice, creo que es el Códice Cortesiano, ¿vale? Y aquí habla de la destrucción de las tierras del oeste. Todo esto, traducciones del señor Le Plongeon, muy rechazadas.
Pero Le Plongeon, extrañamente, y ahora os explico el porqué o el por qué creo que es así, localizaba esto en Mesoamérica, ¿vale? No en el Atlántico ni en Sudamérica. Ahora comparto pantalla y os explico. Ok, bien, vamos allá. A ver el chat de que vais hablando. Fechas de hundimientos, migraciones de las razas, es importantísimo, Jesús, Palomino, eso es importantísimo. Aparte de los datos que dije antes, de culturas, de idiomas y de tal, también los hundimientos y migraciones de las razas, en otro programa con el tema del tema geológico y magnético, de varias catástrofes que hubo y que se repiten exactamente al mismo tiempo y de la misma manera, en Europa, en México, en Nebraska, bueno, en otros sitios, pero no lo comentaré hoy. Pero sí que es muy bueno todo eso. Muy el trópico de Capricornio, sí, bueno, todo Ecuador y hacia abajo, aunque bueno, eso después sí también os comentaré algunas de las ruinas que pasan todas por el misterioso paralelo 30S, la ruta secreta del antiguo Ecuador, que también si eso subo el vídeo esta semana, a ver si le doy un apurón a todo esto. Bien, en la imagen que os enseñé antes, el Le Plongeon señalaba esta civilización en México, ¿vale? Al contrario que la mayoría de los investigadores de este tema, pues como Chudward, como Faber-Kaiser, ¿no? Alcadoro, y es el que con el que inicié quizá todo esto, también pongo ahí el libro, pero no sé por qué lo dejé después que haré un descansito para refrescarme, porque como os dije no tengo prisa, os traigo un par de libros para recomendaros su lectura, bueno, que creo que son unas joyas auténticas para esto. Le Plongeon con los mapas, hay que entender que estos códices se encontraron en México, pero se llevaron a traducir a Europa. Por lo tanto, cuando las traducciones en Europa hablan de las tierras de Occidente, claro, Le Plongeon y otros muchos investigadores asocian esas tierras con el continente americano, pero lo que no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta es que son los mexicanos, o como le llamaran en aquel momento, los mayas, los que escribieron toda esta historia y que eran ellos los que hablaban de las tierras de Occidente. Por lo tanto, si desde América estaban hablando de que las tierras de Occidente, de los pueblos del mar, de la destrucción, como os diré después en Nive, bueno, en algún lugar más en Uzmán y en algún lugar más de México, coño, si lo localizaban allí, pues evidentemente no es América, ¿vale? Pero nosotros, pues por desconocimiento, interés o lo que sea, se localizó, igual que los romanos o Ptolomeo hizo en la circunferencia más pequeña para ocultar otras cosas y bueno, mucho de lo de siempre. La rueda del Sansara, bien, perfecto, estáis, veo, sí, mexicas, no mayas, José Luis, pero al final todo eso también son. Los mayas es anterior, los mexicas quizás están más relacionados con el término azteca, el meshi, pero meshi nos lo quieren llevar a Moisés, mirad mi vídeo, el éxodo azteca, pero bueno, es un vídeo que hay que coger de puntillas, ¿vale? En muchos de los casos, y, y la iglesia en parte, el sionismo en parte, quiso reproducir la misma historia allí con el tema azteca cuando hay historias suficientes de los mayas, en náhuatl, toltecas y después en el sur, pues chicas, incas y de todo para tener que meternos en Aztlán, ¿vale? Porque eso es un terreno muy complicado. Algunos dicen Arizona, Utah, otros Nayarit, pero bueno, lo que está claro es que los dibujos que hay en Norteamérica y toda esa zona de la que procede lo que estás diciendo tú, evidentemente tiene una relación muy importante también en las montañas rocosas, el Gran Cañón, tiene una relación muy importante con esto que os estoy diciendo, y sobre todo los indios Hopi, pero como dije, no quiero entrar un poco ni en profecías ni en fantasías, ¿vale? Pero hablan exactamente del continente de Cascara y de esa civilización que pobló América, que entró por el sur, por parte pues del continente este de Cascara, que viene a ser el mismo Debú. Pero como hay historias más raras, lo voy a dejar para otro día. Bueno, esto era el tema de Le Plongeon y voy continuando. Comparto con las siguientes fotos, ¿vale? Y voy continuando. Vamos a ver. Compartir por aquí. Perfecto.
Ok. Se me salta alguna foto por aquí, con este usuario. Bien, bueno, esto en este caso, esperad que miro ahora por si va, eso lo voy a ir comentando nuevo, vale, pero las tablillas de Naakal y las tablillas que se están encontrando en el Yucatán, pero bueno, aquí me refiero más a las de Naakal, a las de Churwar, indican que tras la destrucción de este continente de Mu, vale, que los pocos supervivientes, porque son muy pocos los supervivientes de este continente, de esa civilización avanzada, que fueron llegando a distintos puntos del planeta. Hay algunos a Oceanía, ¿vale? Los Lapitas, los Saur-Rakim, los Rakia, que después comentaré, y el que sepa un poco de idiomas en estos sus nombres lo incluyen todo, ¿vale? Otros a América. De hecho, Chudwar mantiene que el poblamiento de América a raíz del continente de Mu, ¿vale? Él rechaza el poblamiento tardío, la cultura Clovis, habla más de la preclovis, y bueno, y mantiene que la coincidencia pues, entre jeroglíficos de la isla de Pascua, encontrados en el sur de Asia y de Japón, justifica que todas las culturas de Oceanía, las mesoamericanas y las sudamericanas, son restos de esta civilización de Mu, ¿vale? Y de ahí, esto es importante, esto se estudia en sociología, ¿vale? No es ninguna tontería. Yo esto lo estudié en selectivo, que os parecerá bobo, pero bueno, pero ahí está, se considera un poco ficticio religioso, pero bueno, es lo que hay, a mí me salió en el examen. Y de la información de Chudwar, pues nacen muchas de esas teorías, ¿vale? Del poblamiento o la cultura preclovis, de la que tenemos muchos restos en América del Sur, y cada vez queda más claro, incluso en Paraguay ya tenemos muchas evidencias de que hay construcciones antediluvianas, construcciones megalíticas con rocas moldeadas, como siempre, antediluvianas. Por lo tanto, sería antes de todo esto. ¿Vale? Y habla también, nos habla de las teorías del origen del salvajismo, y aunque la sociología, como os dije, lo considera ficticio o ficticio religioso, esto no contradice para nada a la corriente general, ni a Darwin, ni la evolución, sino que simplemente difieren en algunos puntos importantes. Aquí nos están diciendo que nosotros, desde el continente de Mu, porque no se habla del origen, que allí había una civilización que era totalmente avanzada, normal, pacífica, y que de ahí, con la destrucción y el diluvio, fuimos avanzando hacia el salvajismo, que es evidente que existe y sobre todo lo podemos ver en estas islas del Pacífico, y que a raíz de ahí nos volvimos a civilizar. Pero la teoría la general es que del salvajismo pasamos a la civilización. Vale, pero aquí hay algo y decir, vale, y si de la civilización ya pasamos al salvajismo y de ahí a la civilización, ¿cuántas veces va? Porque las evidencias geológicas indican cientos o muchos millones de años, y esto es bastante curioso, o muy curioso, ¿vale? Esto es la leche. Ahora os voy a hablar de lo que os dije antes de Valmiki. Valmiki es bueno, no os voy a hablar de Valmiki, os voy a hablar de lo que dice en el Ramayana. Valmiki es el autor del Ramayana. Este libro, para los occidentales, tiene unos 2400 años, más o menos. Pero todos reconocen que es anterior a Cristo y a todas estas historias que nosotros conocemos, incluso mitos griegos y demás. Y para los propios indios, tiene unos 10.000, 12.000 años el libro, pero bueno, ahí ya queda, con 2000 y pico nos conformamos, ¿vale? Porque dice cosas muy interesantes. Ya se habla de la diosa Maya y de muchas de estas ideas en el Mahabharata, incluso de los nagas y de esta civilización. Pero Valmiki en el Ramayana, la obra consta de varios libros, esto ya sale en el primer volumen, ¿vale? En una de las páginas, la 342, nos dice lo siguiente, amigos, mira, los adeptos a Maya, los Naakal, Maya es una de las diosas en India, no tengo ahora aquí la lista, pero bueno, está en una parte importante, que vinieron de su tierra natal, que está al oriente de la India, como misioneros de la religión y la sabiduría, fueron primero a Birmania, y ahí enseñaron los nagas. De Birmania viajaron a Decán en la India, de donde llevaron su religión y sabiduría a Babilonia y a Egipto. Esto nos lo dicen hace 2500 años un señor en la India. Es un espectáculo Ramayana, ¿vale? Este autor, que nosotros ni mucho menos vamos a estudiar en el colegio, porque oye, igual ellos tampoco estudian a los nuestros, pero es uno de los más. Esta epopeya, estos libros épicos, es un auténtico espectáculo, es una preciosidad, ¿vale? Nos cuenta el Ramayana, la historia de Rama y Sita, ¿vale? El dios Rama, el hermano de Brahma, que es el del Mahabharata,
y bueno, que tiene unas historias alucinantes, y cita con ese secuestro. Y en el tercer programa de esta serie, el tercer directo, quizás sí hable de Rama y Sita, porque se repite ahí una historia que después se repite en la Biblia, y tengo localizado ya en varios sitios. Y en el mismo primer libro, ¿vale? En el 353, en la página, nos dice: los mayas eran intrépidos navegantes cuyas embarcaciones viajaban de los océanos de Occidente a los de Oriente, y de los mares del sur a los del norte, en épocas tan remotas que el sol aún no se había levantado en el horizonte. Como también eran arquitectos muy sabios, construyeron grandes ciudades y palacios. Esto, 2.500 años mínimo, ¿vale? Esto reconocido, por lo tanto seguro que son 12.500. Y curiosamente el idioma naga, ¿vale? Y la lengua maya son prácticamente idénticos. Esto, y os aseguro, igual un 80-90% prácticamente idénticos. Los nagas y los brahmanes usaron el símbolo de la serpiente emplumada en todo, y que es conocido, pues, claramente de origen americano. Es decir, nadie se va a inventar ahora que la serpiente emplumada no sea americana. Y Valmiki en el Ramayana también nos dice: en tiempos antiguos hubo una princesa de los nagas cuyo nombre era Maya. Está diciendo que hace más de 2.500 años, porque esto a él se lo cuentan supuestamente alguien de textos sagrados relevados por el dios mono Hanuman. Bueno, unas historias increíbles de hace mucho tiempo. Nos dice que en la más remota antigüedad ya los mayas viajaban por todo el Pacífico, que recorrían los mares y que eran avanzados arquitectos, constructores, que trajeron la filosofía y las ciencias, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo dice el Ramayana. Y esto es algo para mí muy, muy importante, ¿vale? Ahora, la tablilla esta que estáis viendo es de la colección de William Niven, ¿vale? Esta exactamente, si no me, vale, sí, es la tablilla 1231, 1231, una de las más valiosas, aunque la imagen no sale perfecta, ni tengo preparada del todo la interpretación de este señor. Haré un vídeo aparte contando lo que supuestamente se descubrió en México y que me parece súper interesante, ¿vale? Tiene unos mensajes y unas cosas y unos restos, ¿no? Cosas que son increíbles. Héctor nos dice: peregrinación al oeste, el rey mono. Pues sí, sí, señor. El rey mono Hanuman, si no me engaño, ¿vale? Bianca, los textos sagrados indios son increíbles, son lo más increíble. Pero ahí era donde no quería entrar hoy cuando dije, porque a raíz de esas supersticiones y mitologías en la India, a raíz de la sociedad, a raíz de los 9 desconocidos, a raíz del hermetismo y de toda la manipulación que nos llega hasta hoy en día, los conocimientos de verdad se fueron ocultando y nos dejaron las ideas mitológicas que nos hacen flipar muchas veces, ¿vale? Y desviarnos de los temas. Pero los textos sagrados de la India son algo de llamar la atención. Bebo y continúo, ¿vale? Bueno, el señor Niven vale, 1850-1937. Y se dedicaba a las minas, a la mineralogía, y era arqueólogo. Y se hizo famoso por encontrar un material, ninivite, pero bueno, para mí se hizo famoso por encontrar esta serie de tablillas, de las que cada vez están apareciendo más y más y más en México, ¿no? Bueno, en toda América, ese es un lugar increíble, y bueno, todo el mundo, pero América es sin explorar, aún falta mucho por explorar, y ahí lo que va a aparecer o lo que seguirá apareciendo, si no lo robaron todo ya los de siempre, pues veremos qué hay. Vale, estas tablillas de Niven se asociaron pues a petroglifos escandinavos, pero sobre todo a estas teorías de los continentes desaparecidas, basadas sobre todo en interpretación de símbolos, ¿vale? Como todo, pero en este caso, como no hablan de reptilianos ni hablan de historias raras, como habla Zacarías Sitchin, no están desprestigiados en ese nivel. Descubrió varias ciudades, una que es ciudad superior, otra ciudad inferior, ¿vale? Y nos dice o sugiere que están construidas antes del principio del Pleistoceno, ¿vale? Antes de que surgieran las montañas,
y que la ciudad inferior se construyó decenas de miles de años antes y que se remonta a la terciaria. Vale, esto sonará raro, pero son muchos los datos y existen construcciones o que parecen indicar estas construcciones anteriores a la formación de las montañas, al igual que pasa con la descripción del continente de Mu, en el que no hay prácticamente montañas, era prácticamente liso, no sé, creo que lo comenté hoy, pero bueno, lo haré otro día. Y la verdad esto facilitaría sin duda el hundimiento en el Pacífico, ¿no? Que no haya esos restos. Y de ser real estos datos, pues estaríamos hablando de civilizaciones muy antiguas, ¿vale? Siguiente imagen. Esto sería una de las tablillas, pero es real, ¿vale? Lo que saqué antes es el dibujo, en la que apreciamos varios símbolos. Aquí tenéis la cruz, cómo no, ¿vale? Símbolo por antonomasia, símbolo de Quetzalcóatl, de Anu, de Yahvé, de Adama Murú, de todo, y de todos. Es algo de llamar la atención. Y bueno, si le queréis o si alguien quiere estas fotos, os las paso sin problema, ¿eh? Y veréis la similitud, y aquí pues ya empezamos con el laberinto, aunque este no es exactamente el de Minos, pero también, aunque sea sencillo. Esta es otra de las tablillas encontradas en el Yucatán, y aquí ya, los que conozcan ya se ve evidentemente, vemos exactamente pues al protoindo, a partes del rongorongo de la isla de Pascua, y bueno, son prácticamente símbolos idénticos que, bueno, mira, aquí lo podéis ver. Vale, aquí, en esto que estáis viendo, esto es increíble, ¿vale? Esto es real, ¿eh? Está claro que son dibujos, pero esto está todo en las tablillas y lo podéis buscar. Esto no hay ninguna, aquí no hay trampa, ni cartón, ni lo pretendo. Que no lo crea, pero yo no pretendo engañar, ¿vale? Esto es el Valle del Indo, Isla de Pascua. Son símbolos. Un idioma que estamos hablando a miles y miles y miles de kilómetros de antigüedad. Estos son símbolos encontrados en la ciudad de Mohenjo-Daro, ¿vale? En el Valle del Indo, que se le da mucha importancia a Sumer y Egipto, pero nadie le da la importancia a esta ciudad que puede tener más de 12.000 años con sistemas de alcantarillado, acequias, pero increíble, es una ciudad increíble y nadie le hace caso. Mirad, los símbolos son prácticamente iguales en todo, pero en todo. Es decir, cambia el modelo del dibujo, quizá esto es un poco, parece más fantasioso, parecen los Cachina, ¿no? Ahí en la isla de Pascua, y mirad los del Valle del Indo, pero es que son exactamente iguales, significan lo mismo. ¿Cómo estas culturas? ¿Cómo alguien sin contacto? ¿Cómo alguien sin mucho contacto, sin mucha similitud, sin un origen común? ¿Cómo alguien puede tener un idioma exactamente igual? Es imposible, a mí es imposible, en mi cabeza. Igual en la cabeza de alguien se le puede dar que esto se haga al azar, pero aparte ya no solo en algo tan sencillo pues como esto que parece aquí el 8 o la A invertida. Es decir, estamos hablando de un idioma entero que es prácticamente idéntico. Y lo podéis comprobar también, si queréis buscar la foto bien, si no, os paso lo que queráis. Esto es, a mi entender, es algo increíble, ¿vale? Y indica, y no solo en Valle del Indo y Isla de Pascua, a ver si tengo alguna foto más de esto. Bien, esto, si no vale ya de prueba, esto sería el roncorongo, ¿vale? Y jeroglíficos en el sur de Japón. Vamos a ver. Ok, no, el sur de Japón no, también protoíndico, igual de Mohenjo Daro, son prácticamente los mismos símbolos. Perdonad, no metí aquí el tema de Japón, pero no tiene nada que ver. Os fijáis en los símbolos, vale, son muy parecidos. Estos no son exactamente al 100% como los de antes, pero lo podéis apreciar, son muy similares. Vale, estamos hablando de miles y miles de kilómetros y sobre todo de lo que sabíamos de estas culturas, que eran muy poco avanzadas, era lo que nos decían, es imposible que se den todas estas casualidades. Aquí lo que podéis ver en el mapa hay muchas teorías, pero ya estamos viendo Lemuria, ¿vale? Pero aquí localiza Mu en Asia. Esto es para justificar probablemente las venidas de los indoarios, ¿vale? De los indos que hicieron descender del Valle del Indo la huida a esa civilización que había allí. Pero bueno, los límites de aquí de Lemuria
engloban algo que no habían englobado pues prácticamente nadie en ninguna de las imágenes. Esta Lemuria engloba Cealandia, ¿vale? Y no se ve en ningún lado. En todas las imágenes que veréis, más o menos, Mu hablan por aquí, pero aquí engloban a Cealandia, aunque yo sigo pensando que pudo haber 3 grandes masas de tierra que serían por aquí, más o menos, con canales angostos y cientos de miles de millones de islas, porque es algo alucinante esa zona, tal. Pero sí es bastante evidente, pues, por dónde están esas montañas, que coincide con muchas de estas islas, pero bueno, yo no me aventuraría a hacer un mapa preciso y menos, bueno, en este caso, este. Quizá este pues no es preciso, pero es más antiguo, quizá sería un poquito más adecuado, aunque la exageración del continente de Mu a mí me parece demasiado bien. Bueno, aquí el tema es que la isla de Pascua, lo que os dije de Mohenjo-Daro, Tonga, otros puntos, se encuentran en la misma línea del antiguo Ecuador que hice en el libro, pero que son... es la línea de alineación de estos monumentos ancestrales, en la que se repite Angkor, que de hablaré algo luego también, en Camboya, pasa por Tonga, pasa por la isla de Pascua, pasa por varios asentamientos de Perú, por el tema de Malí, los Dogones, las pirámides de Giza, el oasis de Sigua, Ur, Petra, bueno, una serie de sitios alucinantes que nadie nos puede explicar. Y están alineados de la misma manera, y aparte es que no solo están alineados los monumentos, sino es que comparten mucho de ese lenguaje. Por lo tanto, por más que la ciencia insista que estas culturas nunca tuvieron contacto y que se desarrollaron sin influencia de ningún tipo de otras, a mí me resulta muy poco creíble. Bueno, creo que es muy poco creíble realmente, no es que me resulte, es que creo que es muy poco creíble, y seguiré argumentando pues tanto que estas culturas como el alineamiento, las similitudes culturales y arquitectónicas, ¿no?, existentes, que se traten de coincidencias, pues a mí responde más a un acto de negación que a una investigación seria, sea científica o sea lo que sea, una investigación seria y profunda. Vale, esto es en el lenguaje. En la segunda parte, ahora vuelvo al chat, ¿vale? Y voy a mirar. En la segunda parte os voy a hablar de las ruinas. Vale, bueno, no sé, debo llevar una horita y algo, pero aún os voy a hablar de las ruinas que os dije y aún no hablé absolutamente nada. Voy a hablar de las ruinas y después, viendo cómo va el tema, pues lo vamos comentando, ¿vale? Jesús, dices que relacionas a los incas con los sumerios y con los atlantes. Claro, pues haces bien. Haces bien en relacionándolos. Los incas, la cultura, lo que no es inca, ¿no?, pero es lo ica y todo eso, tiene una relación evidente con Asia. Ya no hablo de tantos años como estoy hablando del continente de Mu, que son miles, muchos miles, sino por las rutas de las corrientes marítimas. Es más que evidente que tanto América fue Asia como los de Asia fueron América hace muchos años. Pangea, distribución distinta. Lo que está claro, a ver, es evidente que la teoría de la deriva continental es muy válida, vemos que encajan las cosas, vemos que hay restos de animales que indican que en algún momento tuvieron contacto, es decir, que el que niegue la deriva continental creo que es algo muy fantasioso, es que no lo acabo de entender, sin entrar en terraplanismos, ¿vale? Que no es el tema, pero no tiene sentido. Por lo tanto, que en algún momento estuvieron más juntos, que salen, que se puede estar expandiendo, que vuelven, eso es perfectamente posible, lo vemos en fallas, en terremotos, lo estamos viendo en todo, ¿no? No quiero entrar en temas muy raros. Es una buena pregunta, JM, si son contemporáneas o alguna fue anterior. Yo personalmente creo que la de Mu es muy anterior. Creo que es muy anterior, pero de alguna manera la están cuadrando, o es la misma. Eso también es posible, aunque yo creo que son dos distintas, anterior, e incluso una de ellas pudo haber sido formada escapando en una lucha que tuvieron, pues
una serie de facciones, unas más blancas y otras igual blancas, la original, pero más achocolatada, que es para mí la más importante, la lemuriana, la maya, y puede ser deriva. Las historias más frikis, perdonad por la palabra que me estoy insultando a mí mismo, ¿vale? Nos hablan de cuando vinieron de otros planetas, unos derivaron en Mu, otros en Atlántida, y que acabaron luchando entre ellos. Yo creo que en Mu sí hubo una lucha, pero ya entre ellos. Y lo de la Atlántida, lo que sí es que hay alguna evidencia, por ejemplo, y creo que también Aristóteles o alguno de ellos, lo diré en el otro programa, que habla de que sí fueron coetáneas y que por la destrucción de la Atlántida, ¿vale?, se espesó las tierras de Occidente, es decir, están hablando de que se destruyó la Atlántida, que por que se destruyó la Atlántida hubo barro en Norteamérica, una serie de tal, y que eso impidió ir al país de más allá. Es decir, que por lo tanto sí es probable que en algún momento coincidieran, pero no lo tengo muy claro. Malca, coño, eres Paco. Malca, eres Paco tú. Vale, tienes estos que viajaron a Egipto a estudiar, como hizo Solón. Vale, pues no sé si lo escribiste después, pero Solón es muy importante en este caso, como lo es Aristóteles, como lo son otros, sobre todo con las costumbres de los españoles, pero tenemos muchos datos para eso, pero bien, encantado de que me los pases, de que hablemos y nada, ya te conectarás en el siguiente de la Atlántida en directo para ayudarme aquí con las fotos, con el chat y con lo que quieras, ¿vale? Bien. Nestango, curioso que el Pacífico no tenga cordillera marina de expansión. Sí, es muy curioso, la verdad que sí es muy curioso. Y además eso permitiría de alguna manera una existencia de un continente sumergido muy grande, ¿vale? Que ese caso no se puede dar en el Atlántico con el tema de la dorsal. El tema de la dorsal lo que sí que indica es que pudo haber muchas islas, muchísimas, de varios tipos de tamaño, pero ya de corteza oceánica en todo el Atlántico, y ya os pasaré en ese vídeo también una imagen de cuando baja el nivel de mar, se ve una unión clara entre el norte de África y la península ibérica con toda América. Es algo increíble. Yo con esto no quiero... cada uno lo que quiera, ¿vale? Yo es lo que creo, ni lo admito ni no, pero yo creo que es muy evidente que sí existió algo que está ahí, que está a la vista en muchos casos, y que irá apareciendo. Seguramente esto irá apareciendo. Vale, en la segunda parte del programa os voy a comentar los restos arqueológicos, ¿vale? Os voy a dar algunos ejemplos, las ruinas de algunos que existen aún hoy en día, y acabaré pues con la joya de la corona, ¿vale? Que para mí es Nan Madol, que Chudwar y muchos investigadores lo localizan dentro de Mu, pero para mí es fuera, es como un santuario, y nada, y además es un homenaje a Magar Kaiser, que es un auténtico genio en todo esto.